La media europea del impuesto a sociedades se sitúa en el 22,8%. En este contexto, tanto empresas como particulares buscan evitar este impuesto a toda costa, pero no es nada fácil distinguir estos territorios para poder llegar a una solución. Para ganar una guerra hace falta muchas cosas: soldados, armas, logística, organización y una estrategia muy clara. Pero sí hay algo clave: por encima de todo lo demás es saber quién es el enemigo, pero como muestra los casos de evasión fiscal, esto no está tan claro. Es por eso que en 2017 se empujó a crear una lista negra europea de paraísos fiscales compuesta por 9 territorios. A su vez, se creó una lista gris de los territorios offshore que estos, aunque tengan características de paraísos fiscales, han demostrado compromisos para cambiar su política fiscal. ¿Y qué efectos tiene sobre la economía de los países este tipo de prácticas? La evasión fiscal impide el pleno desarrollo potencial de las economías nacionales, drena ingresos tributarios que podrían reducir las deudas nacionales y, por lo tanto, contribuyen a hacer más frágil el mecanismo financiero global. ¿Qué solución hay o qué solución darías tú? Es muy difícil eliminar estos paraísos fiscales, sobre todo en aquellos con una gran tasa de corrupción, pero si el problema es que existen grandes diferencias en los tipos de gravamen, la solución teórica es tan sencilla como unificarlos, es decir, que las empresas paguen esta tasa de forma justa allí donde generen beneficios. Desde mi punto de vista, se tendrían que empezar por prohibir que los estados firmen acuerdos con compañías multinacionales para reducir su carga impositiva, así como dar una mayor transparencia. Por lo tanto, sabiendo quién es el enemigo y teniendo la logística para ganar la guerra, ¿por qué no intentarlo? La fiscalidad de la economía digital lleva tiempo generando cierto debate, requiriendo de una estrategia global para dicha economía. Dada la complejidad de las plataformas, son necesarias una serie de normas realistas y efectivas. La globalización está produciendo un efecto de doble sentido, ya que los flujos empresariales se vuelven más complejos y las bases fiscales más inestables. La fiscalidad actualmente es un tema complejo. Por un lado encontramos la fiscalidad que se aplica directamente a las plataformas, que como en cualquier otro caso deben contribuir a las arcas públicas a través del impuesto de sociedades. Y por otro lado tenemos la fiscalidad a la que deben hacer frente los sujetos que ofrecen los bienes y servicios. En este sentido, la Comisión Europea ha propuesto una directiva sobre un impuesto provisional a los servicios digitales de un 3% sobre los ingresos brutos obtenidos en la Unión Europea, que afecta a aquellas actividades relacionadas con la publicidad online a partir de la cesión de datos conseguidos de información facilitada por el usuario o producida por intermediarios digitales, facultando a los usuarios a interactuar con otros sujetos, posibilitando la venta de dichos bienes y servicios. ¿Qué opinas sobre las repercusiones que generan las empresas? Los ingresos fiscales serían percibidos por los Estados miembros donde se localizasen los usuarios, fijándose exclusivamente el impuesto a las empresas con un total anual de entrada de 750 millones de euros a nivel mundial y 50 millones de euros generados en la Unión Europea. Las consecuencias del Brexit en el ámbito del IVA y en el ámbito aduanero. La salida de Reino Unido de la Unión Europea supone, entre otras cuestiones, que los flujos de mercancías entre España y Reino Unido dejarán de tener la consideración de operaciones intracomunitarias para pasar a estar sujetos a formalidades aduaneras. Esto quiere decir que las mercancías que sean transportadas al Reino Unido serán exportaciones y estarán exentas de IVA. Esto implica que la liquidación del IVA se realizará en el momento de la importación por la aduana, salvo que la empresa opte por el pago del IVA diferido. Para ello deberá presentar el IVA mensualmente. Pero esto podría dar lugar a una doble imposición, ¿verdad? En efecto, y para evitarlo, las adquisiciones intracomunitarias cuyo transporte desde Reino Unido se inicie antes de la fecha de retirada de la Unión Europea no serán tenidas en cuenta si la llegada de las mercancías al lugar de destino se produce a partir de la fecha en la que Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, dando lugar a una importación, por lo que no hay nada de lo que preocuparse. En cuanto a la evolución del IVA soportado, los empresarios establecidos en el Reino Unido que adquieran mercancías y servicios en el territorio de aplicación del IVA español y deseen solicitar la evolución del IVA soportado ya no podrán presentar su solicitud por vía electrónica. Ahora será necesario que el solicitante nombre un representante residente en el territorio de aplicación del IVA español y que exista reciprocidad de trato en Reino Unido respecto a las empresas españolas, salvo una serie de casos muy concretos. A continuación, procederemos a hablar sobre la tasa que pretende imponer el gobierno español a Netflix para que destine parte de sus ingresos a financiar Radio Televisión Española. El gobierno español prepara la adaptación de la Directiva Europea de Medios Audiovisuales, aprobada hace un año en Bruselas, que consagra el principio de igualdad entre los operadores. Otra cuestión a destacar es que Netflix creó dos sociedades en nuestro país, dedicadas a la producción y el marketing, las cuales pagaron tan solo 3.146 euros en concepto de impuesto de sociedades en España el año 2018, aproximadamente la misma cuantía que paga un mileurista. Esto se debe a que recurre a mecanismos de elusión fiscal, como ya lo han hecho otros grandes productores del audiovisual, como por ejemplo HBO o la rama audiovisual de Amazon, es decir, recurren a la creación de sociedades en paraísos fiscales a las que trasladan el grueso de su negocio. Pese a que el servicio de vídeo bajo demanda se contrate y consuma desde España, la firma estadounidense ingresa todo ese dinero en una sociedad radicada en Holanda. Personalmente pienso que es altamente inmoral como Netflix pagan impuestos lo mismo que un mileurista en España. El problema es de los gobiernos que lo permiten y no legislan bien. Las empresas y grandes corporaciones se aprovechan de esa legislación. Deberían cambiar las leyes para que paguen acorde a sus ingresos y en el país donde lo generan.